Los relatos que estás por escuchar son nuevos. Jamás los he presentado en mis videos anteriores. Que los disfrutes. La maldición de las brujas. Dentro de la literatura censurada por la Inquisición, se encuentra un curioso texto que es una leyenda contada por un hombre de un pueblito de Zacatecas. Dice la leyenda que en aquellas épocas vivían dos mujeres, madre e hija, tan malvadas como temidas. Vivían apartadas de la gente del pueblo por ser consideradas hechiceras de un corazón tan negro como el carbón. Hacían el mal a quien se les pusiera enfrente, o a quien les indicaran sus clientelas. La gente del pueblo vivía aterrada, pues era bien sabido que además de practicar la magia negra para hacer daño a las personas, también revivían a los difuntos con la ayuda del demonio, para predecir el futuro por la boca de los finados. Pero nada de esto habría sido comprobado hasta que alguien del pueblo las vio llevar a cabo este macabro rito a la luz de la luna. Su nombre era Marcelo dos Santos, un mestizo del pueblo de la Cerdeña, al pie de los cerros. Era un muchacho muy despierto, y casi nunca se quedaba con las primeras versiones de las habladurías de la gente. Cuando estaba creciendo se enteró de las brujas de Torre de Alba, que así se llamaba la calle donde estaba la casa de las mujeres. Y en vez de sentirse aterrado por los chismes de la gente del pueblo, tenía curiosidad por saber si todo eso que decían sobre ellas era verdad. Las espiaba de día y noche, y cuando su madre no se daba cuenta, salía de madrugada para pasearse cerca de esa calle. Pasó muchos días vigilándolas cuando tenía tiempo, pues era muy obstinado, pero nada de los rumores que escuchaba sobre ellas parecía ser verdad. Solo veía a una anciana madre y a su amorosa hija realizar sus quehaceres domésticos, dar de comer a sus animales y de vez en cuando salir a recolectar hierbas y flores en el campo para sus curaciones, pues sabía también que tenían sus buenos clientes que las consultaban y les pedían remedios para las cosas del corazón. Se cansó de vigilarlas y dejó que las pobres mujeres siguieran su vida normal sin la intromisión de un extraño. Pero apenas pasó una semana cuando se enteró de que la anciana madre había fallecido. Nadie en el pueblo estuvo dispuesto a acompañar a la hija al entierro. Incluso el párroco del pueblo se encerró en su cuarto atrás de la iglesia después de advertir a la hija que no estaría permitido sepultar a su madre en Tierra Santa. Iba la hija acompañada solo por unos trabajadores que cargaban el ataúd de un lado a otro del cementerio, buscando un lugar de reposo para la fallecida. A este triste y solitario cuadro se unía la niebla que ya comenzaba a esparcirse sobre las cruces y los ángeles, sobre los viejos y nuevos mausoleos del cementerio viejo del pueblo, que no daba hacia el patio de la iglesia. Marcelo llegó corriendo al cementerio tan rápido como sus piernas se lo permitieron, y hasta estuvo dispuesto a ayudarles a cargar el ataúd, a pesar de los ruegos de su madre para que no fueran. Pero de nada sirvió. Terminando de enterrar a la anciana, los trabajadores se fueron después de recibir su paga, y el muchacho se quedó ahí acompañando a la hija, que no paraba de llorar, pero después, cuando su llanto fue cediendo, dio paso a sus maldiciones. Marcelo corrió a esconderse atrás de un enorme mausoleo, mientras escuchaba cómo la hija injuriaba al cura y a los habitantes del pueblo en general. Horribles palabras, blasfemias y maldiciones salían de su boca como serpientes malignas, inundando la pesada niebla que rodeaba su pesar. Mientras Marcelo, temblando de miedo, supo que efectivamente solo una bruja podría desear a la gente semejante dolor. Asustado, salió corriendo para su casa sin hacer ruido, pues no quería llamar la atención de la hija, ni despertar su odio en contra de él. Pasó la noche en vela pensando las palabras cargadas de ira que la joven había pronunciado, y sintió un miedo muy profundo adentrarse en su ser. Al día siguiente, dividido entre el miedo y la curiosidad, fue a buscarla a su casa.
pues sentía la necesidad de saber lo que ella hacía, para así mantenerse alerta en caso de que aquella mujer decidiera vengarse. Llegada la noche, el muchacho se acercó a la casa de la bruja y esperó escondido detrás de los árboles, hasta que bien entrada la madrugada, escuchó rechinar de la puerta y la vio salir llevando una bolsa en su mano. La siguió silencioso mientras su cuerpo temblaba, presintiendo la maldad de aquella mujer. Así siguió caminando hasta acercarse al cementerio viejo del pueblo, donde una vez cercana a la recién sepultada madre, comenzó a enunciar unas palabras en latín que no lograba comprender. Solo intuía que nada de bueno había en ellas, pues conforme las pronunciaba, rascaba con las manos la tierra fresca, apenas removida el día anterior, pretendiendo desenterrar el ataúd donde yacía el cuerpo. Avanzó en su macabra tarea, ayudada por una multitud de ratas que salían de atrás de las paredes y hoyos insalubres del cementerio. Cuando por fin destapó el féretro, sacó de su bolsa una lagartija, a la que amarró delicadamente una correa en su cuello. Enseguida abrió la boca de su madre y ató la cinta a su lengua. Sacó un enorme libro de aquella bolsa y enunció algunas oraciones en una lengua extraña que ya no era latín. Marcelo, horrorizado, observaba desde la oscuridad de su escondite. Se encontraba pasmado, pues no podía creer lo que veía cuando la madre abrió los ojos y habló a su hija, diciendo que debía tomar venganza de los oriundos de aquel pueblo, pues a su cuerpo pecador se le había negado la paz de la Tierra Santa, y como un perro había tenido que ser sepultada en un campo sin perdón. Ve a la torre de la iglesia. Desde ahí pronuncia una maldición que se propague por el pueblo entero, y derrama la sangre del sacerdote sobre mi seco cadáver, que sólo así podrá descansar. Aunque mi alma se vaya directo al infierno, me vengarás y harás justicia a las hordas de Satán. Diciendo esto último, el cadáver cayó y la hija volvió a cerrar el ataúd, sepultándolo de nuevo, mientras Marcelo aprovechaba para huir de ahí, llevando en sus oídos las palabras de la bruja muerta que se le hundían como tachuelas en el cuerpo. Llegó a su casa y despertó a sus padres para contarles lo que había presenciado. Ellos, pensando que su hijo había sufrido una alucinación, volvieron a dormir, pero ya de mañana seguía tan alterado que empezaron a preguntarle y a creer que quizá el cura del pueblo estuviera bajo una gran amenaza. Enseguida fueron a advertirle lo que su hijo había visto. El padre, atemorizado, decidió salir del pueblo por unas semanas mientras todo pasaba, pero no sabía que las fuerzas del mal ya estaban por obrar sobre él. Una vez que salió del pueblo, en una de sus primeras paradas para hacer sus necesidades, una serpiente ponzoñosa lo mordió, y unos minutos después, el poderoso veneno de la bestia le quitó la vida. Nadie supo de eso hasta mucho tiempo después, cuando se pensó que la historia de Marcelo había sido solo una gran mentira que el muchacho inventó para divertirse con las reacciones de la gente del pueblo. Mientras esto pensaba la multitud, la noche de la muerte del cura Marcelo presenció una vez más el desenterramiento de la anciana bruja por su hija, y sus ojos nunca olvidaron a la joven mujer. La vio derramando de una botella de vino la sangre que quizá pertenecía al sacerdote del pueblo sobre el cadáver de su hambrienta madre. Lo que él presenció había sido tan cierto como que en el mundo pelean dos fuerzas poderosas desde el principio de la creación. Pues señores, así es el poder del diablo cuando uno de sus aliados lo invoca para cobrar venganza y hacer el mal de alguna forma. Se las arregla para tratar de vencer. Con respecto a Marcelo, él supo que las brujas sabían que las espiaba, y aún así no le hicieron daño, quizá porque tiempo después se mudó a la capital con sus papás, y ahí el poder del mal se presentaba en otras formas distintas, a las que la gente supersticiosa de los pueblos suelen temer. Minerva Rodríguez.
Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. Corría el año de 1908 cuando una niña es encontrada sin vida en el interior de una oscura mina en la ciudad de Guanajuato. Su cuerpo fue hallado en lo más profundo de una excavación diseñada para sacar oro y no cuerpos. Los mineros que dieron con ella no podían creer que el frágil cuerpo de una niña que no rebasaba los 10 años de edad pudiera ser dejado de esa forma. Los datos en torno a la niña y a las circunstancias de su fallecimiento son imprecisos, contradictorios y dieron pauta a un sinfín de versiones. El cuerpo no fue reclamado por nadie. Las limitadas labores de peritaje de entonces no arrojaron datos reveladores. La ubicación de su sepultura se mantiene en secreto. A los pocos días del suceso, la ciudad retomó su curso, pero el impacto del fallecimiento de esta niña quedó grabado para siempre en el imaginario colectivo de los guanajuatenses. Los primeros en sufrirlo fueron los mineros. En la profunda e impenetrable oscuridad de los túneles, decenas de estos mineros vieron la figura de una niña de 10 años vestida con ropas extrañas, imitando voces que parecían bramidos de animales salvajes, y con el rostro cubierto de polvo que deformaba su apariencia. La inmensa mayoría de estos mineros perdieron la salud mental y no la recobraron jamás. Es así como comenzaron a murmurarse leyendas sobre la niña. La más extendida es que la niña era hija de un importante minero canadiense. La hija de este hombre solía pasearse sin permiso por las minas de la ciudad. La niña sufría de un trastorno psicológico desconocido que la hacía mentirosa, caprichosa, de humor volátil, que se burlaba de las devociones religiosas de la gente y que le gustaba vestir de forma extravagante, emulando a seres fantasmagóricos que solo su trastornada imaginación era capaz de ver. Se dice también que fue su mismo padre quien la mutiló, dejando su cadáver abandonado en lo más recóndito de esta mina. 104 años después, la leyenda de la niña de la mina sigue vigente en Guanajuato capital.